seguimos entonces con lo que íbamos a trabajar acá. La idea era, dada la gráfica de esta función, digamos, va a ser esta la función base de la cual vamos a partir, vamos a tratar de hacer las gráficas de las funciones que nos están pidiendo acá debajo. Esta función es una función que está definida de a tramos, donde yo acá, acuérdense, identifico quién es mi conjunto dominio. Ahí lo que me está diciendo en esta interpretación es que cada vez que yo esté con valores de x que van desde -2 hasta 0 sin incluir, sobre este tramo de valores, la ley que rige es la que dice acá, la función idénticamente -1. Después cuando voy desde 0 en adelante hasta 1 sin incluir, para todos los que están acá, la ley que rige es la de esta función lineal, 3x más 2. Y desde 1, incluido en adelante, la ley que rige es la función 1 sobre x. Entonces, cuando hago esa interpretación, ya me estoy dando cuenta de quién es el conjunto dominio. ¿Quién es el dominio de esta función? De -2 a infinito. Sí, señor. De -2 a infinito. Y bueno, eh, ahora si quisiera dar información acerca de quién es el conjunto imagen, lo que voy a necesitar hacer es la gráfica de la función. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Ya está hecha, ya hicimos gráficas de funciones por tramos, así que no va a ser difícil entender que, bueno, desde -2 hasta 0 es la función lineal y específicamente constante, constantemente igual a -1, y entendiendo que en -2 la función vale -1, entonces el puntito acá es rellenito, mientras que en 0 la función ya no se rige por la ley de la función constante. En 0 la función se rige por la ley de la función lineal 3x más 2. Entonces, habitualmente, ¿qué hacemos? Un circulito abierto acá, en lo que sería el punto de coordenadas 0, -1, y el punto que sí pintamos es el que está relacionado con el punto en coordenadas 0, y lo que la función vale en 0, pero la función evaluada en 0 se rige por la ley de 3x más 2. Con esa ley la función en 0 vale 2, o sea que el puntito cerrado es acá, en el 0, 2. De ahí lineal, con pendiente 3, con ordenada al origen 2, desde 0 hasta 1, y para hacer la gráfica de esa función lineal, siempre el recurso, acuérdense, era, si bien el número 1 no forma parte de este tramo en el cual la función que participa es 3x más 2, evalúo igual lo que la función con esta ley 3x más 2 tomaría en 1, trazo el circulito, que lo voy a dejar sin pintar, para poder hacer el trazo de la función lineal que une esos dos puntos. Luego sí, la función en 1 se rige por esta nueva ley, que es la función 1 sobre x, la función recíproca. La función en 1 vale 1, y desde 1 en adelante la gráfica de la función que estuvimos viendo hace un rato, ¿no? Bien, la gráfica la tengo. Perfecto. ¿Quién sería, una vez dada la gráfica de esta función, el conjunto imagen? Tomo la gráfica de la función, la proyecto sobre lo que sería el eje Y, me fijo qué parte queda pintada. Esta parte que es la función constantemente igual a -1. Si yo la proyecto sobre el eje Y, ¿qué es lo que quedaría pintado sobre el eje Y? Solo el -1. Exacto, quedaría esto pintadito. Cuando yo ahora proyecto esta parte de la gráfica, la que se corresponde con 1 sobre x, que es la que veo acá, ¿qué quedaría pintado sobre el eje Y? De 0 sin incluir a 1 incluido. Exacto, quedaría esto, ¿no? Chan, 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 chan. Y en esta otra parte que es la lineal, ¿qué es lo que quedaría pintado sobre el eje Y? Desde 2 hasta 5 sin incluir. Sí, señor. Perfecto. Y eso es lo que voy a escribir acá. Entonces, el conjunto imagen, si pienso en presentarlo de menor a mayor, sería el conjunto formado por el -1, unión, el intervalo 0 abierto, 1 cerrado, unión, el intervalo cerrado, 2, 5 abierto. Ese es el conjunto imagen. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Las gráficas, voy a borrar todo esto, que es lo que no me sirve para lo que quiero hacer.
voy a tener que hacer la gráfica de las funciones que tengo ahí debajo, ¿no? Primera, dice, tengo que hacer, la vamos a hacer en rojo, a esta función si quieren la llamamos f sub 1, tengo que hacer la gráfica de esta función, f en x, y el más 1 queda fuera. ¿Este qué tipo de corrimiento es? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Bien. Y vertical, fantástico. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba sube una unidad. Exacto. Hacia arriba, una unidad. Entonces, la forma en la que uno puede hacer fácil la gráfica es justamente posicionarse sobre cada tramo, que en este caso tengo el dibujo por tramos, pararme en cada tramo y a eso que tengo como gráfica, trasladarlo una unidad hacia arriba. Entonces, este puntito, que es el de coordenadas -2, -1, va a venir acá. Este puntito abierto va a venir acá. Y todo este tramo que fue dibujado con una función constante va a venir acá. Ahora voy a este pedacito de función lineal. Este puntito de coordenadas 0, 2 se va a trasladar al puntito que lo desplaza una unidad hacia arriba, o sea que se va a ir al 0, 3. Este puntito abierto, que era el de coordenadas 1, 5, se va a ir acá arriba al 1, 6. Y ahí hago el trazo de la gráfica de la función. Ahí. Y ahora tengo que hacer el traslado hacia arriba de la función que quedaba acá. Entonces el 1, 1 se va a ir al 1, 2. Y a partir de ahí, cada uno de estos se traslada a una unidad. Una unidad. Una unidad. Entonces, ¿qué va a pasar acá cuando yo haga el dibujito? Porque lo voy a hacer mal a propósito. Lo voy a hacer mal a propósito. Uno hace muchas veces esto, miren. ¿No? Como que quiere mantener el mismo estilo y hace esto. ¿Qué es lo que está mal en eso que yo hice? Porque está mal. Que no se va a acercar al Cumpliendo. cero. Bien, no se va a acercar al eje X. ¿A dónde se va a acercar? Al 1. Bien, entonces eso es lo que obviamente tengo que tener mucho cuidado. Si la función original acá tiende a acercarse mucho, mucho, mucho al eje X, en este caso, no tocarlo, toda esa gráfica se traslada una unidad hacia arriba. Entonces ahora este puntito se traslada acá. Este puntito se traslada acá. Este se trasladará acá. Este por acá. O sea, lo que la función va a hacer como una foto es ahora, no me sale también, ¿no? Pero es acercarse cada vez más sin tocar a la recta x igual a 1. Así que tengo que tener ese cuidado. Si acá hay una cuestión de, bueno, yo voy a usar una palabra que la vamos a presentar más adelante, pero esta pedacito de gráfica en azul se mantiene asintótica hacia el eje X, bueno, su traslado, una unidad hacia arriba, se va a mantener asintótica ahora a otro eje, porque este eje X es el que se está trasladando como asíntota horizontal una unidad hacia arriba. Así que mientras antes la función original a este eje X no lo iba a tocar, la función trasladada va a querer acercarse mucho a la recta X y igual a 1, pero no lo va a tocar nunca. La recta y igual a 1, perdón. Y ahí tengo el gráfico entonces de la función que me pedían, f de x más 1. Bien, hice la estrategia gráfica, ¿no? De cómo se hace la gráfica de esta función. Bien, ¿cuál es el dominio de f1? ¿Cuál es el dominio? ¿El mismo? Es el mismo. Todo lo que sea de una gráfica base, hacerle corrimientos hacia arriba o hacia abajo, lo que es dominio queda idéntico. Lo que sí puede llegar a cambiar es lo que va a ser el conjunto imagen, ¿no? Entonces el dominio de esta función
coincide con el dominio de la función original, que va a ser desde -2 a infinito. Ahora sí. ¿Quién es el conjunto imagen? Es el conjunto imagen de esa nueva función. ¿Qué me dicen? El 0, y después tendríamos del 2 hasta, o sea, del 1 sin incluir hasta el 2, y del 3 hasta el 6 sin incluir. Sí. Desde el 1 hasta el 2, unión desde el 3 hasta el 6 sin incluir. Que básicamente es haber considerado el conjunto imagen de esta función y haberle sumado una unidad a todos esos numeritos. Porque es lo que hice a nivel de la gráfica, subí todo una unidad. Bien, ¿alguna duda con esto? Es el momento. Siempre hay que tener en cuenta los circulitos que eran abiertos, siguen manteniéndose abiertos, los cerrados cerrados, en ese traslado. Bueno, no hay dudas, entonces eso lo voy a borrar para hacer la gráfica de la nueva función. Perfecto. La nueva lo que hace es ahora pedirme que haga la gráfica de f en x menos 1. ¿Qué tipo de corrimiento es? ¿Horizontal o vertical? Total, Ujú. Horizontal, hacia la derecha, hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Una unidad. una unidad. Bien, yo me acuerdo de eso. Entonces eso mismo es lo que voy a usar para hacer la gráfica de la función. ¿Qué hago? Me posiciono sobre justamente los sectores en los que quedó dividido mi dominio, que quedó dividido en tres, las gráficas en tres partes. Voy a ir a cada parte y la voy a ir a trasladar una unidad hacia la derecha. Entonces, este puntito pintadito, que en la ubicación original se encuentra en el -2, -1, -2, -1, este puntito, ¿dónde lo voy a correr? ¿A qué ubicación? O no, Hacia el -1. -1, -1, ahí. Este que está acá abierto, se mueve una unidad, viene acá. Y después dibujo la foto de la función original, era función constante. Después, ahora voy con este otro tramo que va desde 0 al 1. Este se corre una unidad a la derecha, este se corre una unidad a la derecha y todo esto lo dibujo trasladado una unidad. Bueno, dibujito lineal. Y este pedacito acá, el 1, 1 se va a ir al 2, 1, este se va a venir acá, este se va a venir acá y el dibujito lo completo lo mejor que puedo y se va a mantener la misma, eh, bueno, acá con esto es muy difícil, capaz que en la hoja queda mejor. Lo que va a pasar es que se va a mantener esta condición de acercarse mucho, mucho, mucho al eje X y no tocarlo, ¿no? En ese movimiento, ¿qué es lo que se modificó en relación a la función original? ¿El dominio o el conjunto imagen? Voy a hacer la pregunta directa. ¿Cuál es el dominio de esta función? Que la voy a llamar F2. ¿Quién es el dominio de F2? ¿Qué me dicen? Mm. Perdón, León, porque se escucha medio cortado. Se ve que mi conexión estaba inestable hace un ratito. Dominio de F2. Desde -1 a infinito. Eso, fantástico. ¿Y el conjunto imagen de F2? De -1 a 5 sin incluir. De -1 a 5 sin incluir. No. Queda igual que el primero, que f de x.
Claro, el conjunto imagen de esta función va a coincidir con el conjunto imagen de la función original. Como la foto que tengo, lo único que hice fue correrla una unidad a la derecha, a nivel de franja sobre el eje Y, la franja es la misma. Entonces ahí lo que puede llegar a cambiar, como pasa en este caso, es el dominio, pero la imagen no. La imagen queda igual al de la función original. ¿Está bien? Queda el mismo el conjunto imagen. Y una pregunta, porque me va a pasar después en lo que vea en los próximos ejercicios. Puede pasar que a mí me pregunten de antemano cuál es el dominio de la función f2, donde para mí la f2 es la que tiene esta ley, f en x menos 1, ¿no? Me preguntan el dominio sin haber hecho la gráfica primero. ¿Cómo hubiese encontrado el dominio de esta f2 sin haber hecho la gráfica? Porque yo hice la gráfica y me di cuenta dónde quedó el dibujo de la función roja y dije, ah, mira, este es el dominio. ¿Cómo tendría que haber escrito el dominio de esta f2 cuando sé que la f2 evaluada en un x es la f en x menos 1? Le sumo un 1. Sí, pero ¿cómo lo escribo a nivel de conjunto? Es el conjunto de los x perteneciente a R, tales que cumplan qué condición. Fíjense, para que un x esté en el dominio de la f, porque tengo que interpretar esto, para que un x esté en el dominio de la f2, ¿qué condición tiene que cumplir el x para que yo esto lo pueda hacer? F2. Bueno, la idea es esta. Para decir que x está en el dominio de la f2, o sea que esto yo lo puedo calcular, el x va a tener que ser tal que yo pueda hacer esta cuenta. Entonces lo que voy a tener que decir es que x menos 1 como numerito tiene que estar en el dominio de la f. ¿Se entiende? Yo sé que el dominio de la función esta que yo bauticé como f2 fue muy fácil de encontrar habiendo hecho la gráfica primero. No lo discuto, fantástico. ¿Qué pasa? Si yo les digo, quiero encontrar el dominio de esta que yo llamé f2, pero sin hacer la gráfica primero. Quiero encontrarlo sin hacer la gráfica. Se puede hacer. Y se puede hacer haciendo esta presentación. El dominio de la f2 va a estar conformada por aquellos, voy a poner acá, números x, aquellos números x, que al momento de reemplazarlo acá, este numerito sea un número lícito para la función f. Porque yo a x menos 1 le voy a tener que aplicar la f. O sea, ¿dónde tiene que estar? En el dominio de la f. Cuando lo escribo a eso, y ahora digamos lo interpreto, digo, a ver, es el conjunto de los x pertenecientes a R, tales que x menos 1 pertenezca, y digo, ¿quién era el dominio de la f? Lo tengo acá. De menos 2 a infinito. ¿Y qué significa, y ahí viene la interpretación, que x menos 1 pertenezca a este intervalo que va desde menos 2 a infinito? ¿Cómo lo puedo eso expresar a partir de alguna desigualdad? ¿Qué significa que un número pertenezca al intervalo menos 2 infinito? Y que Definición tiene que ser mayor o igual a menos 2. de eso. Entonces, si yo me aparto, digo, a ver, x menos 1 para que pertenezca a este intervalo tiene que ser mayor o igual que menos 2. Y entonces, despejando de ahí, x me queda mayor o igual a menos 2 más 1, o sea, x mayor o igual que menos 1. Y esta
es la condición que hace que yo acá escriba, los x ¿quiénes tienen que ser? Los números mayores e iguales que menos 1. Entonces, voy a que el dominio de la función f2 lo puedo calcular sin necesidad de haber hecho la gráfica primero, y con la gráfica nos habíamos dado cuenta de lo mismo. Esta parte la necesito también entender, porque puede pasar que me lo pidan. Entonces, bueno, nada, corroboré que lo que hice con la gráfica y lo que hice sin la gráfica es lo mismo. Para el conjunto imagen necesito la gráfica, pero para el dominio a veces no. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta función? Vamos a hacer entonces la tercera. Voy a borrar todo esto. Vamos a ver qué pasa con la nueva que tengo que hacer, que la nueva está involucrada con más de un movimiento. No hay uno solo, ¿no? En esta función, Profe, una sí, pregunta. Entonces, si los corrimientos son horizontales, la imagen queda igual. sí, Ah, listo. mientras que si los movimientos son verticales, la imagen es la que puede cambiar y el dominio no. Cuando digo puede cambiar, ¿sabes por qué te lo digo? Si una función de por sí tiene la función, trabajo con una función, donde el dominio de la función es todo R, y yo le quiero hacer un movimiento horizontal, el dominio sigue siendo el mismo, porque es todo R. ¿Dónde se ven que los dominios pueden cambiar? En este tipo de ejercicios donde el dominio ya no es todo R. Entonces, al no ser todo R, que lo traslade a la gráfica a la derecha o a la izquierda, hace que el dominio cambie. Pero si el dominio es R, ¿qué va a cambiar? La gráfica va a cambiar, sí, no es la misma, pero el dominio va a ser R igual. Lo mismo pasa con situaciones donde la imagen de la función es todo R. Si tu imagen fuese todo R y vos querés hacer un movimiento de la gráfica vertical que puede cambiar la imagen, cuando la imagen es todo R, la imagen no cambia como conjunto. Lo que cambia visualmente es la gráfica de la función, porque no es lo mismo tener la gráfica acá que tenerla una unidad hacia arriba. La gráfica no es la misma. Pero cuando hablo del conjunto imagen, el conjunto imagen sigue siendo R. Por eso digo lo que puede llegar a cambiar. Si la función original tiene dominio R y hago una traslación horizontal, el dominio va a seguir siendo R de la nueva, como conjunto. Ahora, gráfica cambió, porque no es la misma gráfica que tengo. La foto se cambió de lugar. Esa es una observación. Por eso está bueno hacer este tipo de corrimientos, tanto verticales como horizontales, en funciones cuyo dominio y cuya imagen no es R ninguno de los dos. Para que uno pueda ver que puede llegar a cambiar algo de la función original. A veces puede cambiar el conjunto imagen, a veces puede cambiar el dominio. Y a veces pueden cambiar las dos cosas, como es en el caso que vamos a analizar ahora. Fíjense, en esta función, esta, yo la voy a llamar F3. Yo quiero calcular el dominio de la F3 de la forma que lo hicimos recién. El conjunto de los X pertenecientes a R tales que... ¿Cuál es la condición que tiene que cumplir? Para que un X sea lícito ponerlo acá, tiene que ser un X en el cual sea lícita hacer esta cuenta. Entonces, ¿qué condición va a tener que cumplir el X? Tal es que x más 1 menos 2 pertenezca al dominio No, de la... venías bien. El menos 2 queda por fuera del paréntesis. Sí, queda por fuera.
Entonces, el dominio de F3, el conjunto de las X perteneciente a R es tales que, X más 1 pertenezca al dominio ¿de quién? de F. Claro, porque acá hay F, hay una F3 que me mandé a decir, bueno, eso. El menos 2 queda por fuera. Entonces la idea es que el X tiene que ser tal que cuando yo evalúe esto, esto tenga sentido. Y para que tenga sentido, F en X más 1 es lo que yo tendría que poder evaluar. Para eso, X más 1 tiene que estar en el dominio de la F. Entonces, bueno, como antes, esto es el conjunto de los X pertenecientes a R, tales que X más 1 pertenezca al dominio de la F que lo teníamos acá, el intervalo de menos 2 a infinito. Entonces otra vez me aparto y digo, ¿qué significa que X más 1 pertenezca a este intervalo? Que sea mayor o igual que menos 2. O sea, X tiene que ser mayor o igual que menos 3. Entonces el dominio de la F3, yo ya sé que tiene que respetar ser desde menos, perdón, tiene que ser de menos 3 a infinito. Eso yo ya lo sé. Después veré qué pasa con el conjunto imagen, pero para la imagen tengo que hacer la gráfica primero. Y entonces cuando tengo que hacer la gráfica de F3 y aparecen estos dos movimientos, ¿qué hago? No lo puedo hacer. Si yo Primero tengo tendrías que correr la gráfica de F una unidad hacia la izquierda y después bajar las 2 unidades. sí, eso, Maite. Tengo que hacer dos movimientos diferentes a la vez. Una opción es esa, ¿no? Correrla. Un lugar, la gráfica de la función a la izquierda, porque a la X le estoy sumando uno, entonces me voy a un lugar a la izquierda. Y de todo eso, después como le resto a todo eso dos, es como un movimiento vertical que se va hacia abajo 2 unidades. Entonces, puedo hacerlo justamente en esos dos pasos, como hacer una gráfica intermedia. A ver, la voy a hacer en este naranjita. Voy a hacer la gráfica intermedia. Me corro un lugar a la izquierda. Entonces, este puntito se corre acá. Este se corre acá. Una unidad. Este se corre una unidad a la izquierda. Este una unidad a la izquierda. Hago la dibujito. Y después que me queda este, una unidad. Y, bueno, no tiene que tocar tanto ahí el eje. De a poquito, ¿no? De poquito, de poquito, de poquito. Ahí tengo la primera parte de mi movimiento, que es haber hecho esto. Y ahora, el final tiene que ver con trasladarme de esa gráfica amarilla 2 unidades hacia abajo. Entonces acá el dibujito me quedó medio incompleto, acá menos 3. Este se corre 2 unidades hacia abajo. Este 2 unidades hacia abajo. Dibujito. Después vengo con este naranjita. 2 unidades hacia abajo. 2 unidades hacia abajo. Y esta parte amarilla, 2 unidades hacia abajo. Y esto se va a mantener asintótico ¿a qué? Esto. ¿A qué recta? La parte amarilla que se corre 2 unidades hacia abajo. Y igual menos 2. Sí, señor. Bueno, de nuevo el dibujito acá queda todo como demasiado grueso, ¿no? Uy, qué feo que quedó eso. Chin, y ahí. Bueno, el dibujo de la función es quien quedó en verde. ¿Mm? ¿Y quién es entonces el conjunto imagen de la función F3? De la verde. Esto, esto, este pedacito de acá.
este pedacito se proyecta en -3. Unión. El pedacito de esta parte lineal se proyecta, lo voy a dejar en negro, teníamos este. Esta parte lineal se va a proyectar acá, acá, y este pedacito de acá se proyecta de acá hasta acá. Bueno, eso es lo que tengo que escribir entonces en mi conjunto imagen. El -3, después va de -2 abierto a -1 cerrado, unión de 0 cerrado a 3 abierto. Que básicamente es pensar que al conjunto imagen de la función original lo trasladé 2 unidades hacia abajo, resto 2. Resto 2, resto 2, resto 2, resto 2, resto 2. ¿Alguna pregunta de esto? Recomendaciones. Primero, paciencia. Segundo, usar colores. Porque en la parte de lo que va a ser después el parcial, y vamos a pedir gráficas por corrimientos, no me hagan todo con la misma biromio azul o con el mismo lápiz negro. Traten de usar colores para poder ver que estos, dónde están los corrimientos, porque si no, no se ve nada, ¿no? Así que traten de tener esa precaución, que seguramente en el primer cursado se lo habrán dicho, seguramente. Bien, estos fueron entonces corrimientos horizontales y verticales de la gráfica de una función. ¿Qué es lo que viene ahora? Una complicación a la situación. Vamos a empezar a ver ahora lo que se llama alargamientos, estiramientos y compresiones. En principio, ahora va a estar dando vueltas un valor de C. La foto de la función original se empieza a deformar. Se empieza a deformar porque se va como a estirar, a comprimir, tanto horizontalmente como verticalmente. Y bueno, y tengo que interpretarlo. Esto es como si fuese nuestra receta interpretativa, en la que, situación base en la que nos vamos a posicionar. Consideremos que estamos trabajando con un número que en principio es un número C, que ahora, en esta consideración, es un número mayor que 1. Si C es mayor que 1, ¿qué puede pasar? Ese C puede multiplicar a la función o puede multiplicar a la variable. Dependiendo a quién multiplique, es el tipo de efecto que le hace la gráfica de la función original. Entonces, teniendo situación de un valor C mayor que 1, si yo a la función la multiplico por C, supongamos que C vale 2, a todas las imágenes las estoy multiplicando por 2. Entonces, ¿qué hay ahí? Se estira, porque la función tiene el mismo dominio, se estira la gráfica de la función un factor de C, ¿no? Se estira, se alarga verticalmente un factor de C, la gráfica de la función. Si C era 2, se estira el doble. Cada vez que tomo un punto en la gráfica de la función original, ahora ese punto tiene una segunda coordenada que se multiplica por 2. Se estiró. Y la coordenada de si por ejemplo, este punto AB pertenece a la gráfica de mi función original, el que va a pertenecer a la gráfica de la función nueva va a ser el par C por B. La gráfica nueva. Vamos a ponerle F estrellita. Todas las imágenes se van a ver multiplicadas por ese numerito C. Entonces, si el C es 2, a todas las imágenes las multiplica por 2. Tanto sean las imágenes positivas como negativas. Eso produce efecto visual en la gráfica nueva, que la original se estiró un factor 2, en este caso, verticalmente. Si siendo C mayor que 1, a la función la multiplico por 1 sobre C, ¿no? Esto sería I igual a
1 sobre c por f. El efecto también es vertical, porque es a la función a la que la estoy multiplicando. Es a la función a la que la estoy multiplicando por 1 sobre c. Pero ahora hay una compresión. Estoy comprimiendo la gráfica de la función original un factor de c. Pónganse el ejemplo, c vale 2. C vale 2. ¿Qué estoy haciendo? 1 sobre 2 por f. A todas las imágenes las estoy dividiendo por 2. Las estoy achicando. ¿Y achicando qué? A la mitad. Eso quiere decir entonces que la gráfica de la función original se comprime verticalmente, en este caso el factor de c del que se habla ahí de manera general. En nuestro caso sería un factor de 2. Entonces cuando yo a la función la multiplico por c o por 1 sobre c, se estira o se comprime verticalmente. Situación ahora diferente, cuando es a la variable x a la que yo voy a multiplicar por ese c o a multiplicar por el 1 sobre c, que es lo que yo encuentro acá. Y esto es poco natural, porque uno cae en conclusiones que son erróneas. Porque uno diría, si tengo que hacer y igual a f en 2x, digo, estiro horizontalmente un factor de 2. Y no. Ojo con lo que es a la x multiplicarla por un número. Tengan cuidado con eso. Si yo lo que hago es a la variable multiplicarla, por ejemplo, por 2, lo que va a pasar es que la gráfica de la función original se va a comprimir en un factor de c horizontalmente, ¿no? Uno pareciera ser que naturalmente se imagina otra cosa, así que ojo con lo que se imagina. En el caso de que la variable x esté multiplicada por un factor de c mayor que 1, la gráfica se comprime ese factor c horizontalmente. Entonces, si yo tengo que hacer la gráfica de f en 2x, la gráfica se va a comprimir a la mitad horizontalmente. Se comprime. En cambio, si yo tuviese que hacer la gráfica de f en 1/2 x, a la x, en vez de multiplicarla por 2, la multiplico por 1/2, tomo el recíproco de ese valor de c, ahí la gráfica se va a estirar horizontalmente. Se va a alargar horizontalmente. ¿Cuánto? Un factor de 2. Entonces, en este caso, si tengo que hacer f en 1/2 x, lo que voy a hacer es estirarla al doble la gráfica de la función horizontalmente. Evidentemente ahí puede haber algún cambio en lo que sería el dominio de la función. Y así como existen este tipo de movimientos, aparece esto, que no aparecía antes. ¿Qué pasa? Uy, ahí lo tapé. ¿Qué pasa si tengo que hacer esto? Multiplicar a la función por -1. El -1 está por fuera, multiplica la función. Eso lo que hace es reflejar la gráfica de la función f sobre lo que es el eje x. ¿Por qué? Porque el dominio queda intacto, pero las imágenes ahora pasan a ser todas las opuestas. Hacer y igual a menos f de x es tomar la gráfica de la función original y reflejarla respecto del eje x. De todos los puntos lo que hago es mantenerle la coordenada en x y la coordenada en y cambiársela a el opuesto. Mientras que cuando el menos afecta a la variable, como es este caso, ahí lo que estoy cambiando es el dominio. Entonces, en ese caso, la gráfica, ¿qué efecto se le hace a la gráfica original? Se la refleja, sí, pero ahora no respecto al eje x, sino respecto al eje y. El dominio va a cambiar exactamente al opuesto del dominio que tenía la función original. Bueno, lo mismo que antes. La manera de que yo pueda llegar a entender todas estas cosas es a partir de los ejemplos. Así que vamos directamente a hacer eso lo mejor que podamos.
en donde mantenemos la misma propuesta original. No sé qué es esto. Puse otra cosa. Ahí. La misma propuesta original y vamos a proponer hacer estas gráficas que tenemos acá. Usamos por ahí números, no vamos a usar un número muy grande porque si no queda como difícil de hacer la gráfica. Vamos a hacer las cosas en principio medianamente sencillas. La gráfica es la misma, teníamos el mismo dominio, el mismo conjunto de imagen, eso no cambia, la función original. En estas 5 gráficas que vamos a ver acá, vamos a ver que ya no tengo la foto de la función original que se corre hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. La foto se deforma. Hay un cambio mucho más drástico en la foto de la función original. Vamos a hacer esta. Yo a esta función la voy a llamar f1 de x, ¿no? Bien. Primero y principal, otra vez. Supongamos que yo quiero calcular el dominio de esta f1 sin hacer la gráfica primero. Digo, es el conjunto de los números reales, tales que, ¿qué condición tiene que cumplir la x para estar en el dominio de la f1? Para que yo Tiene que pueda poner... pertenecer al dominio de F. ¿Quién? ¿Quién tiene que pertenecer al dominio de la f? 2 por X. Eso. 2 por x tiene que estar en el dominio de la f que ya sabíamos era el intervalo que va de -2 a infinito. Bárbaro. Me aparto y digo, ¿qué significa esto? Que 2x tiene que ser mayor o igual que -2. O sea, x tiene que ser mayor o igual a -1. Divido todo por 2. Como es un número positivo, el sentido de la desigualdad se mantiene. Acá tengo esta condición. Entonces el dominio de f1 ahora va a ser el intervalo que va de -1 a infinito. Bien, lo tengo claro. Ahora, cuando voy a querer hacer la gráfica de la función nueva, si yo multiplicaba a la variable por un número que en este caso es más grande que 1, el estiramiento o la compresión era horizontal. Por acá. Pero ¿qué pasaba? ¿Esto se estira o se comprime un factor de 2 horizontalmente? ¿Qué pasaba acá? ¿Se comprime o se estira? Una de dos. Se estira. En este caso se comprime. Bueno, eso era lo que quedaba como por fuera de lo natural, ¿no? Uno hubiese dicho, si multiplico por 2, lo estoy estirando. No. Multiplicar a la variable por un número más grande que 1, lo que hace es a la gráfica de la función comprimirla a la mitad. A la mitad. Entonces, ¿cómo lo evidencio en la gráfica esto? Bueno, todo este tramo de la parte lineal, que es idénticamente -1, a todo lo comprimo a la mitad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Tomo los puntos que perdón, no lo tengo que pintar. Tomo los puntos que pertenecen a la gráfica de la función original y comprimirlos a la mitad con respecto al eje X significa tomar su coordenada en X, dividirla por 2 y posicionarme en el nuevo punto. Entonces, este punto rellenito que tengo acá es el -2, -1. -2, -1. Yo digo, se va a correr a la mitad en el eje X, en su coordenada en X. ¿Quién es la mitad de la coordenada X? La mitad de -2. O sea, -1. O sea, este puntito relleno se va a venir acá. Tomo esta coordenada, este puntito es el punto de coordenadas -2, -1. A su coordenada en X la divido por 2
y ese nuevo punto es el punto de paso de la nueva función. Este punto de acá, que es el que está vacío, es un punto que tiene ¿qué coordenadas? Este puntito vacío. ¿Qué coordenadas tiene ese punto como punto en el plano? 0, 0, Ah, ¿qué es 0, 0? 0 menos 1. 0 menos 1. 0 menos 1. Bueno, ¿qué es lo que hago? A ese puntito le voy a tomar su coordenada en X y lo voy a dividir por 2. Y ahí es donde va a quedar. Pero 0 dividido 2 es 0, o sea que este circulito abierto sigue quedando en el mismo lugar. Y todo esto, que era todo este segmento largo, azul, un segmento de longitud 2, se comprime a un segmento de longitud la mitad. Esto. Ya hice la parte de la compresión horizontal a la mitad de ese pedacito de gráfica en azul. Ahora vengo a esta. Este puntito. Este puntito de acá. Originalmente es el punto de coordenadas 0, 2. A él lo voy a comprimir a la mitad. Quiere decir que tomo su coordenada en X, la divido por 2 y esa va a ser su nueva ubicación. ¿Qué pasa con este punto? También se va a quedar ahí. Se queda ahí. Voy a hacer lo mismo con este. Este puntito es el de coordenadas 1, 5, ¿no? Voy a tomar su coordenada en X, la divido por 2. ¿A dónde se va? Un medio. Claro, entonces voy a tomar acá un medio. Puntito, puntito, puntito. Subo, 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 subo. Abierto. Este abierto se transforma en este. Y ahí trazo el pedacito lineal, que obviamente cambió de pendiente. Porque no es más la foto que se corría y era idéntica. Ahora se estiró. En este caso, perdón, se comprimió a la mitad. Y ahora me falta hacer la gráfica del pedacito que se corresponde con los valores de x mayores o iguales que 1. Bueno, ahora ¿qué pasa? Este puntito, el 1, 1, originalmente, para la función original, se va a su mitad en relación al eje X. O sea que este puntito rellenito, ¿dónde lo tengo que rellenar? Un medio. En un medio 1, este. Este puntito se traslada a la mitad, este se traslada a la mitad. Entonces el dibujito, ahí. Bueno, no va para arriba, ¿no? Tiende a querer acercarse cada vez más. Ese sería el dibujo de mi nueva función, que evidentemente cuando lo hago así, prestando atención a la receta que veíamos hace un rato, si yo hago la gráfica de lo que está en rojo, digo, ¿cuál sería el dominio de esta función? Y me doy cuenta que es desde -1 hasta infinito, que es lo que yo ya había dicho antes. Y lo había hecho sin necesidad de hacer la gráfica, lo cual está muy bueno, porque si yo hago mal la gráfica, voy a concluir mal el dominio. Entonces, esta herramienta de búsqueda del dominio de la función de esta manera me sirve para tener un lugar más certero en el cual decir, bueno, este es el dominio, y cuando vaya a hacer la gráfica, lo que encuentre tiene que ser coherente con lo que yo había dicho acá. Mi gráfica, la que quedó en rojo, realmente veo es coherente que su dominio coincide con esto que dije antes, del intervalo -1 cerrado a infinito. Entonces yo siempre que pueda de los dominios, calcularlos sin necesidad de hacer la gráfica de la función, es mejor. Porque yo me equivoco en la gráfica y obviamente con la gráfica voy a arrastrar error en el dominio de mi función original. Y por otro lado, yo saco el dominio de F1 con estos argumentos donde no uso la gráfica. Voy a la gráfica y resulta que cuando hago la gráfica me da como que el dominio es otra cosa, evidentemente es un llamado de alerta. En algo me equivoqué. Tendré que revisar. Bueno, esta es entonces la gráfica de esta función. Hubo una compresión a nivel horizontal en un factor de 2. ¿Qué hago? Tomo los puntos de la gráfica de la función original y a todos esos puntos a la coordenada en X la divido por 2.
Donde queda, queda. Bueno, teniendo ya la gráfica de esta función que yo la bauticé como F1. ¿Qué pasa con el conjunto imagen? ¿Qué pasa con el conjunto imagen? Se mantiene igual. Se mantiene igual que la función original. O sea que el conjunto imagen de esta F1 coincide con el conjunto imagen de la función original. Esa franja permanece igual. Bien. Paso a la siguiente. Vamos con la otra. Vamos con esta. Ah, puedo borrar de acá directamente. Bien. Vamos con esta. A esta la voy a llamar F sub 2. ¿Quién sería el dominio de esta F sub 2? ¿Quién sería? La F sub 2 en un X es Los 2. X que pertenecen a los reales, ¿Sí? tal que Dale. Siga, siga. 2 por, no sé si es 2 por X o 2 por F de X, pertenecen al dominio de F. No, pensalo así. Mira, te lo voy a escribir a propósito más grande. La F sub 2 de X es 2 por F de X. Entonces, por ejemplo, imagínate, yo te digo, hace F2 evaluada en rectangulito. Vos me vas a decir, esto es 2 por F en rectangulito. O sea que rectangulito va a estar en el dominio de la F2 en la medida en la que esta cuenta yo la pueda hacer. Entonces, para eso, este 2 que está acá afuera no me pone ninguna restricción. Ese rectangulito va a tener que estar en el dominio de la F. ¿Está bien? Este 2 de acá, para lo que es dominio de la función, no participa en imponer ninguna condición. Sí imponía condición este 2 de acá, en el caso anterior. Pero el 2 ahora está fuera. ¿Se entiende? Entonces vos dijiste en un momento, el dominio de F2 es el conjunto de los X pertenecientes a R, tal que, ¿y cómo completaría entonces ahora? Que X tiene que pertenecer al dominio ¿De quién? de F. Ahí va. Entonces básicamente digo, el dominio de F2, el dominio de F2 coincide con lo que sería el dominio de la propia función. O sea, el intervalo que va desde -2 a infinito. ¿Está bien que este 2, entonces, este de acá, no me pone ninguna restricción al dominio de la función original? No me acuerdo si fue Lauti o quién fue el que me había dicho todo eso. Sí, yo fui. Es Lauti. ¿Está bien que este 2 no me importa que esté ahí afuera multiplicando? Total, a mí no me afecta la variable X para el dominio. ¿O no te convencí, Lauti? Sí, sí, ahí entendí. Mirá que estás en el mejor momento para preguntar, ¿eh? Acá es para equivocarse, para decir cosas que, viste, cuando uno dice, qué burrada que pregunté, no importa, es el momento. La burrada no hay que hacerla en el parcial. Bueno, entonces el dominio de la F2 coincide con el dominio de la función original. Intervalo, voy a sacar esto para que no me ensucie la imagen, quedó eso. Bueno, ahora, evidentemente que a la función yo la multiplique por este numerito 2, en la gráfica, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a la función original? Se alarga verticalmente. Se alarga verticalmente un factor, tal cual, de 2. Entonces ahora, acá me queda como el dibujo medio chiquitín, ¿no? Si yo lo que quiero hacer es multiplicar la función por 2, puedo estratégicamente hacer lo mismo que hice antes.
pararme en los diferentes sectores en los que quedó dividida mi gráfica original. Y este puntito, por ejemplo, originalmente es el de coordenada -2, -1. Su imagen se va a ver afectada por la multiplicación por el número 2. Entonces este puntito de coordenadas -2, -1, ¿se va a trasladar a qué ubicación en la nueva función? Multiplico por 2. Este puntito, insisto, es el punto de coordenadas -2, -1. Como a su imagen, que es -1, la voy a multiplicar por -2, ¿qué punto va a formar parte de la gráfica de esta función nueva? Ahí. Se las hago acá. ¿Cuánto vale F2 en -2? F2 en alguien es 2 por la F original en el número -2. ¿Está bien? Este numerito, el -2, que sería el valor particular que le di a la variable, se pone acá. Bueno, ¿cuánto vale entonces esta nueva función en -2? 2 por F en -2, ¿cuánto es? F en -2. F en Menos -2. 1. -1. O sea que la F2, que es la nueva, en el número -2 me da 2 por -1, -2. Este puntito se traslada acá. En su coordenada y la multiplico por 2. Entonces este puntito que es abierto, este puntito originalmente, que es el punto de coordenadas 0, -1, en la nueva función que se logra por haberla estirado un factor de 2 verticalmente, este puntito ¿dónde se va a ir? ¿A qué ubicación en esa multiplicación? Al -2. Al 0, -2. Y todo este sector, que era constantemente igual a -1, como lo multiplico por 2, va a quedar constantemente igual a -2. Seguimos a ver con otros puntos. Este de acá. Este puntito originalmente es el punto de coordenadas 0, 2. Cuando ahora quiera verlo, ¿a dónde se traslada en esta nueva función? ¿A dónde se va? Este puntito relleno, el 0, 2. ¿A dónde se va? 0, 4. 0, 4. Su coordenada en y se ve multiplicada por un factor de 2. Acá me va a quedar por fuera el dibujo, ¿no? Este puntito de coordenadas 1, 5, abierto. ¿A dónde se va a ir? ¿Cómo la multiplico por 2? Este abierto, de coordenadas 1, 5. ¿No sería a 1, 10? Sí, exacto, Maite, eso. Nada más que me quedó por fuera el dibujo. Vamos a suponer que acá tengo el 10. ¿Mm? Este circulito va a ser abierto. Y ahí hago el trazo de la función línea. Bueno, acá, el 1, 1. ¿A dónde se va a ir con esta multiplicación por 2? Este puntito, el de coordenadas 1, 1. A 1, 2. Al 1, 2. Bueno, no sé, este por ejemplo, este puntito de acá. Este puntito sería el de coordenadas 3, 1/3, ¿no? Lo multiplico por 2, se va al 3, 2/3, va a venir por acá. Uno de por acá, este puntito. 6, 1/6. Lo multiplico por 2, es 6, 2/6. 1/3. Digo, ¿se acuerdan que nosotros teníamos como mucho cuidado en esto de que si la foto de la función se trasladaba
verticalmente una unidad hacia arriba, su asíntota horizontal se trasladaba también, ¿no? Ojo. Pero ¿qué pasa acá? La gráfica de la función original es tal que para valores de x cada vez más grandes, las imágenes son muy pequeñitas, muy cercanas a cero. Que yo esas imágenes las multiplique por 2, no le cambia esa característica. Sus imágenes van a ser cada vez más chiquititas también. Entonces, la gráfica de la función original, de la nueva función, va a tener la misma característica que la función original. Va a tratar de hacer esto, va a venir por acá, va a venir por acá, y va a acercarse igualmente al eje X. No se cambia eso. El dibujo acá quedó medio horrible. Va a tener esa consideración. Y sí es cierto que la nueva gráfica roja va a quedar siempre por arriba de la anterior, porque a las imágenes las estoy multiplicando por 2. Entonces, a nivel de disposición gráfica, la roja va a quedar siempre por arriba del azul, pero manteniendo el mismo estilo en esto de acercarse cada vez más al eje X, sin tocarlo. Bueno, esa es la gráfica nueva. Multiplique por 2 todas las imágenes. El dominio de la función quedaba idéntico al de la función original. Y ahora díganme, ¿quién sería el conjunto imagen de esta función f2? De esta que quedó en rojo. ¿Qué les parece? Esto acá voy a tener el menos 2. Unión, ¿qué intervalo? Proyecta en la gráfica roja sobre el eje Y. ¿Qué me quedaría? Desde el 0 El sin 0 incluir sin el 2. incluir. Dos. Desde el 0 sin incluir hasta, perdón. Ay, no escuché yo. Hasta el 2 incluido. Ah, eso, perdón. Unión, ¿qué sigue? 4 incluido a Sí, 10 sin incluir. exactamente. Fantástico. Muy bien. Sería como el doble de la imagen Sí, de F, ¿no? sí, exacto. Exactamente. Muy bien eso. Bueno, a ver, borro todo eso. ¿Qué me queda acá? Para no hacerlo tan largo, que ya vamos llegando al final, me gustaría prestarle atención un poquito a esta situación. Miren, esta. Esta decía que cuando yo multiplicaba la variable por -1, ¿qué pasaba con la gráfica de la función original? Se reflejaba respecto al eje Y. Entonces, todo lo que sea afectar a la variable es lo que puede provocar una modificación del dominio. Entonces, supongamos que esta función yo la llamo f3. Y antes de hacer la gráfica, siempre que hay algo que afecte a la variable, me gusta pensar en esto. El dominio de la f3 sería el conjunto de los x pertenecientes a los reales, tales que, ¿cuál sea la condición? Para que yo pueda evaluar esta f3 en un x. ¿Qué condición tiene que cumplir ese x? Pertenecer al dominio de F. ¿Pero quién? Menos X tiene que Ah, pertenecer al dominio F. exactamente. Porque la f yo no se la voy a calcular a la x, sino a menos x. Entonces, el dominio de f3 es el conjunto de los números reales para los cuales menos x, todo este combo, puede ser un número permitido en el dominio de la f. Y digo, bueno, pero ¿quién era el dominio de f? El dominio de f era el intervalo cerrado de -2 a infinito, el dominio de la función original, la que está ahí. Entonces uno se apartaba, ¿se acuerdan? Y decía, ¿qué significa eso? Y que menos x sea mayor o igual que -2, porque estar en este dominio es eso. ¿Y cómo resuelvo esta desigualdad? ¿Qué hago?
porque yo quiero resolver el X, ¿qué condición cumple? ¿Qué puedo hacer acá? Se cambia la desigualdad ¿Pero por qué? ¿Qué querés hacer? porque lo estás multiplicando por -1. Eso. Yo quiero multiplicar por -1, entonces multiplico todo por -1, acá me queda un X, acá me queda un 2, pero cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, evidentemente, el dominio de la F3 ahora va a ser desde menos infinito a 2 incluido. Cambió absolutamente. Ahora digo, bueno, ¿cómo era que se hacía la gráfica? Y esa receta que seguíamos, la gráfica de la función se tiene que reflejar respecto del eje Y. Entonces, este puntito, que originalmente está en la ubicación -2, -1, se tiene que ir del otro lado en su reflejo. Este que está acá, el -1, -1, este se tiene que ir a su reflejo respecto al eje Y. O sea que, vamos a borrar estos puntitos que puse acá. Cuando yo reflejo este pedacito de la gráfica, me queda abierto acá, cerradito acá. Vamos a reflejar este pedacito lineal. Este puntito queda acá, este se refleja acá, y ahí hago el dibujito. Ahora tengo que reflejar esta otra parte. Bueno, este 1, 1 pasa acá, y ahora reflejo respecto al eje Y este pedacito en azul. Cuando veo la gráfica roja final, que es la de esta función f3, realmente coincide que el dominio de esa función en roja va desde menos infinito hasta 2 incluido. Y el conjunto imagen quedó idéntico al de la función original. ¿Ah? Hagan ese reflejo respecto al eje Y de la gráfica que yo tenía originalmente. Y para terminar, hago la última, que es esta. Cuando ahora yo veo esta parte y digo, bueno, la bautizo f4 de x, digo, ¿quién es el dominio de f4? ¿Para qué valores de x va a tener sentido que yo pueda evaluar esta función f4? ¿Cuál va a ser el dominio? Todos los X que pertenezcan al dominio de F. Exactamente. Porque para que un x tenga sentido ser evaluado en esta función nueva f4, básicamente el x tiene que estar en el dominio de la f. O sea, que yo ya lo sé, va desde -2 a infinito. Fantástico. Ahora, cuando quiero hacer la gráfica, entiendo que todas las imágenes ahora van a estar multiplicadas por -1. O sea que todas las imágenes cambian de signo. Que gráficamente, lo que veíamos en la receta, la gráfica de la función original se refleja respecto del eje X. Entonces, este pedacito lineal que se mantenía constantemente igual a -1, ahora va a venir acá. Va a ser constantemente igual a su opuesto. Estos pedacitos acá que tenía desde 2 hasta 5 en la gráfica de esta función, va a venir acá. Va a pintarse en -2. Acá voy a tener -3, -4, -5. Este puntito blanquito se va a venir acá. Y toda la función lineal. Reflejo esta respecto al eje X. Y esta que está acá, este puntito, el 1, 1, se va a llenar acá. Y toda esta parte la reflejo respecto al eje X. La nueva función tiene esa gráfica. ¿Quién va a ser el conjunto imagen de la nueva? Fíjense que a nivel de imagen de la función original lo que cambia son exactamente todos los signos. O sea que la función nueva, ¿a quién va a tener como conjunto imagen? A la misma que F, pero le cambié los signos. Sí, que en todo caso, si yo quiero interpretarlo, vengo a ver acá. Es 1, unión, después lo ordeno, ¿no? Desde acá, -1 cerrado a 0 abierto, unión desde -5 abierto a -2 cerrado.
Esa es una manera de escribirlo. Después lo escribo de menor a mayor si quiero, que está buenísimo, si lo puedo hacer así, escribiría de -5 a -2 cerrado, unión de -1 cerrado a 0 abierto, unión el 1. Por supuesto que si lo escribo así, está bien, porque es unión de intervalos, unión de conjuntos, o sea que no es que sea una condición esencial escribirlo de tal manera que se respete del menor a mayor. Lo habitual es eso. Si alguien lo escribe de esta manera, tiene un 10 puntos, lo felicito. ¿Eh? Y si lo escribe así, pues yo, mejor. Pero no es una condición esencial. Bueno, muy bien por hoy.